Chiquillos, gestión ambiental y prevención, hoy vamos a ver el concepto de procesos, ¿ya? La clase voy a tener que repetirla ya que tuve problemas técnicos con el archivo y problemas de audio, así que para poder subirle el material, nuevamente voy a hacer la clase lo más fiel a lo que se vio ese día, ¿ya? Ahora, chiquillos, uno de los elementos principales es entender el concepto proceso, ¿ya? El concepto proceso viene a darnos una orientación de, en el fondo, explicar que es un conjunto de actividades que permite la entrada, los elementos de entrada transformarlos en salidas. Ahora, las entradas muchas veces no solamente son insumos, algún producto, algún equipo, herramienta, sino que también viene a ser un tema legal, ¿ya? O en el fondo poder decir qué elementos del cuerpo de las distintas normativas legales yo necesito para poder trabajar en mi proceso. Ahora, las salidas no es solamente un producto o un servicio, sino que también vamos a tener la generación de distintos tipos de residuos, como por ejemplo residuos peligrosos, algún residuo líquido, algún gas, por ejemplo, o también algún residuo que sea algo doméstico, por ejemplo, que en la práctica si se genera en la industria, el nombre más correcto sería asimilable a doméstico, ¿ya? Ahora, lo principal es esto, entender que un conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman los elementos de entrada en salidas, ¿ya? Ahora, hay que entender algo bien claro. El concepto de proceso es como la unidad básica cuando uno quiere empezar a hacer gestión. Y no solamente gestión en medio ambiente, sino también en gestión en seguridad y también en gestión de calidad, ¿ya? En sí, chiquillos, tenemos que entender que la empresa no tiene un proceso único, sino que va a tener distintos procesos en distintos niveles y en distintas escalas. Por lo tanto, esto es un tema que se debe siempre considerar. Ahora, cuando uno habla de proceso, siempre en un grado tiende a confundirse con otro elemento que tenemos nosotros, que es el famoso procedimiento. ¿Ya? Y aquí viene una diferencia bien importante. Proceso es lo que se hace, es lo que yo ejecuto. Y el procedimiento va a ser el elemento que me diga o me indica a mí cómo yo debo ejecutar dicho proceso. ¿Ya? O sea, uno es lo que se hace, que es el proceso, y el procedimiento es lo que te dice cómo se hace el proceso. ¿Ya? Hay que entender que uno se ejecuta y uno se documenta. Por eso es importante el procedimiento. Ahora, el procedimiento, nosotros desde el punto de vista de las técnicas preventivas, cuando empezamos a hablar un poco más de temas de seguridad, nosotros lo llevamos más a un panorama de que es la unidad que nosotros nos permite, como línea de supervisión, poder verificar realmente si un trabajador está realizando su actividad, está realizando su labor. ¿Ya? Por lo tanto, es un tema a considerar. Ahora, cuando ya empezamos a hablar del enfoque en procesos, vamos a tener que empezar a ver nuestra unidad, ¿ya? Siempre en toda organización, o más en minería, que es un poco más tangible, bueno, bastante más tangible en realidad, uno siempre va a identificar tres unidades principales. Una unidad que es la que ejecuta la operación en sí, o el macro proceso operativo. Una macrounidad que sería lo que es la administración, ya que en el fondo ve todo lo que es eh, pago de remuneraciones, pago de haberes legales, planificación de trabajos, entre otras cosas. Y también tenemos abajo el proceso de apoyo, que permite que el operativo esté funcionando. O sea, esa cajita negra que nosotros empezamos a ver acá, de un puro proceso, en la práctica de una empresa se va a dividir en tres. Ahora, eso hay que entenderlo así, porque es la forma más sencilla o más simple que nosotros podamos empezar a visualizar lo que hace una empresa. Eso es lo importante de un proceso, que a mí me indica o me dice cómo yo lo hago o cómo se hace. Ahora, este enfoque de acá, yo perfectamente puedo trabajar en los procesos o en la actividad y tarea que se desarrolla en un proceso. ¿Para qué? Para poder identificar, perdón, sus aspectos ambientales. ¿Por qué tanto en el proceso o actividad tarea es importante que nosotros podamos definirlo bajo un punto o el otro? ¿De qué va a depender esto? En realidad va a depender de cómo la empresa o cómo la organización, mejor dicho, esté organizada, esté ordenada, esté estructurada. Ya que no todas tienen un sistema de gestión que esté en base a sus procesos, sino que toman distintos elementos y los van trabajando a medida que lo van necesitando. Ahora, desde el punto de vista de la seguridad, eh, esto es lo más sencillo, ¿ya? Trabajar tareas, perdón, actividad y tarea. Por ejemplo, un proceso es hacer pan. Una actividad sería preparar la masa.
Y la tarea serían todos los pasos específicos para poder hacer la masa. O sea, los pasos para las tareas van a ser en el fondo lo que me permite a mí poder desarrollar o hacer mi actividad. ¿Ya? Y vamos a tener un tema con esto. Ahora, yo siempre prefiero llevar un nivel de detalle más específico, ¿ya? Porque poder identificar bien la tarea y los pasos de la tarea me permite también poder hacer evaluaciones de seguridad más específicas, ¿ya? Y poder controlar mejor los riesgos que yo tenga presente para hacer un mejor cumplimiento a o las distintas leyes. Ahora, de los procesos nacen los aspectos ambientales y de la actividad y tarea nacen los aspectos ambientales, ¿ya? O sea, el proceso es lo que se va a llevar a cabo o va a contemplar siempre la actividad y las tareas. Por lo tanto, si yo identifico procesos, perdón, mis aspectos ambientales a nivel de proceso o a nivel de actividad tarea, en la práctica debiese ser lo mismo. ¿Dónde no va a ser lo mismo? Es en el control, ¿ya? Porque en el control es mucho más necesario poder controlar directamente la tarea. Ahora viene el tema de lógica, ¿ya? O cuando A implica B, B implica C. Si yo, por ejemplo, controlo la tarea, el aspecto ambiental que se genera la tarea, por lógica, ¿qué voy a hacer? Controlar mi aspecto ambiental del proceso, ¿ya? Ahora, ¿qué vamos a entender como aspecto ambiental? Y eso es un tema súper importante, chiquillos. Para nosotros, aspecto ambiental va a ser un elemento de la organización o que se deriva de ella que puede interactuar con el medio ambiente. O sea, va a haber una interacción. Yo, organización, tengo que interactuar con algún elemento de mi ecosistema, ¿ya? Para ver cómo puede o qué podría suceder. Y eso es en el fondo, el aspecto ambiental. Ahora, es un elemento de actividad empresarial de la organización, sea producto o servicio, y que tiene contacto o que puede interactuar con el medio ambiente. Debo matizar que hay diferencias entre el aspecto ambiental normales y los significativos, pues estos últimos pueden causar un impacto importante en el medio ambiente. Yo sí tengo un aspecto ambiental, perdón, que es la forma en cómo yo, organización, interactúo con el medio ambiente, debo vigilar o debo ver los distintos aspectos ambientales que yo tenga. Y en la práctica voy a controlar todos los aspectos. Sin embargo, hay un tema también de recursos. Quizás el control que hago de algún aspecto ambiental va a ser un poco más liviano o menos intensivo, producto de que el impacto o el efecto en el medio ambiente es menor. Ahora, distinto es si yo tengo un impacto ambiental, un aspecto ambiental, perdón, significativo, que realmente si no se controla de manera adecuada, el impacto va a ser mayor, va a ser más grande. Ahora, es como los riesgos. Yo controlo todos mis riesgos. Sin embargo, si un riesgo puede producir una consecuencia con un corte leve, o un golpe, o un hematoma, uno lo va a controlar de manera más sencilla. Sin embargo, si ese riesgo puede producir un accidente fatal o grave, automáticamente el control que debe tener debe ser mucho más grande, mucho más intensivo. Ahora, ¿los impactos ambientales se deben identificar? Sí, debo identificar. Por lo tanto, otra forma de entender el aspecto ambiental es que puedan o generar algún cambio positivo o negativo en el ambiente. ¿Ya? O sea, uno siempre se genera o lo ve desde un impacto negativo. Ahora, pongamos un ejemplo que un proyecto genere un impacto positivo. ¿Y un impacto positivo cuál pudiese ser? Mejor de las condiciones ambientales del entorno, más empleo. ¿Ya? Eso también es un aspecto bien importante. Y ahí tenemos un punto de quiebre. No necesariamente el impacto que va a generar una empresa puede ser negativo. ¿Ya? Ahora, eso, el aumento o mejora del empleo, condiciones del entorno, ya empieza a ser un cambio en la parte sociocultural de una comunidad. Ahora, en esta fase podemos encontrar fácilmente las actividades que implican contaminación del aire, suelo, agua, materias primas, entre otros. ¿Ya? Ahora, el impacto ambiental es todo cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización. O sea, el impacto va a ser el efecto que yo como organización tengo de interactuar con el medio ambiente, con un ecosistema, mediante mi aspecto ambiental. Y ese impacto puede ser positivo o negativo. Ya vamos a tener varios puntos. O sea, muchas veces el impacto ambiental, cuando uno diseña un proyecto, uno lo ve desde un punto de vista teórico y el cual tiene que con el tiempo
empezar allá cuando la empresa o el proyecto esté funcionando, uno ya realmente puede cuantificar la magnitud. ¿Ya? O sea, una cosa es ver si tenemos o no un efecto. ¿Hay o no hay? Y otra cosa es el impacto que este pudiese tener. Ahora, por lo tanto, pueden ser positivos o negativos y se deben evaluar. Ahora, tenemos impactos ambientales positivos y negativos. Un modo positivo, por ejemplo, puede ser que un proyecto genere o proponga reforestación. O sea, mi proyecto quizás va a sacar un árbol, pero producto de eso yo que hago, planto 3. Un efecto negativo puede ser, por ejemplo, la contaminación del agua. Ahora, el impacto ambiental también tiene que ir muy junto, muy de la mano con un concepto que se llama resiliencia, que es el concepto que está acá en la parte inferior derecha de la lámina. ¿Por qué? La resiliencia, desde un punto de vista ambiental, se puede definir como la capacidad que tiene el ecosistema, ¿ya? Para poder reponerse de un impacto, ¿ya? O sea, por ejemplo, tenemos un tsunami. Un tsunami va a generar un impacto gigante. Y el ecosistema va a tener una resiliencia, una capacidad para en un tiempo que no es cuantificable, puede ser un tiempo de años o décadas, de poder volver a la normalidad, ¿ya? Pero la resiliencia va a tener una capacidad máxima. O sea, si por ejemplo tengo un vidrio y le pego un vidrio, el vidrio se va a reventar, se va a romper, porque la resiliencia o la capacidad de poder aguantar un impacto de eso es baja. Por eso es muy importante darnos cuenta de que yo puedo impactar en el medio ambiente hasta un punto tal que me permita el mismo medio ambiente poder reponerse de este impacto, ¿ya? Y eso es importante, o sea, poder decir, ok, ya, hasta este punto puedo yo generar un impacto ambiental porque si no sobrepaso este punto, el ecosistema no se va a autorregenerar, no se va a autorreparar y ese daño va a empezar a aumentar en el tiempo, transformándose en un impacto ambiental de tipo negativo. Ahora, el aspecto ambiental y el impacto ambiental. En la práctica yo evalúo mi aspecto ambiental, ¿ya? Y esa evaluación del impacto del aspecto ambiental se transforma en el impacto ambiental, ¿ya? Ahora, recordemos que el aspecto ambiental, ¿qué es? Elemento de las actividades, productos, servicios de una organización que puede interactuar con el medio ambiente, ¿ya? Y estos se pueden identificar y el impacto ambiental se puede evaluar. Y el impacto ambiental que era, chiquillos, era cualquier cambio en el medio ambiente, que aún siendo perjudicial o beneficioso, total o parcial, provenga de las actividades, productos, servicios de la organización. O sea, mi impacto tiene que ser un cambio en mi ecosistema o en el entorno, positivo o negativo, temporal o de mayor tiempo. Pero este impacto debe tener una lógica, provenir de un aspecto ambiental. ¿Ya? O sea, yo puedo tener un impacto que no venga de un aspecto ambiental mío o de una interacción mía con el medio ambiente, no. Lo que sí hay que tener y ser bien claro, muchas veces quizás uno como empresa no genere un impacto. Pero ¿qué pasa si en un lugar tenemos 5 o 6 empresas y esas empresas en paralelo empiezan a generar distintos impactos o distintos aspectos, perdón? Se puede ver un impacto único en el ambiente, ¿ya? Que eso en el fondo vendría a ser porque vamos a tener una fuente 1, fuente 2, fuente 3, fuente 4, fuente 5, fuente 6 de emisión. Y esas distintas fuentes de emisión, ¿qué van a hacer? Van a poder generar un impacto en el ambiente, ¿ya? Y eso también vamos a tener que organizarlo o verlo de una manera bien puntual, ¿ya? O sea, puede pasar, puede pasar. Ahora, ejemplo de aspectos ambientales. Tenemos, por ejemplo, consumo de agua, ya consumo de energía, puede ser energía eléctrica, consumo de algún combustible fósil, por ejemplo, generaciones de basuras, generaciones de escombros, contaminación o exceso de carga visual, por ejemplo, si tenemos un camión trabajando y pasa por algún lugar sin humectación de camino, sin una carpa, eso empieza a levantar polvo. O por ejemplo una quema de basura de tipo ilegal o un incendio, ya que también puede generar un aspecto así. Y también generación de ruido, ¿ya? Generación de ruido es un aspecto bien importante en el sentido de que si nuestra organización está cerca de alguna especie, que el ruido pueda afectar su supervivencia o su permanencia en el tiempo, es un tema a considerar, ¿ya? Ahora, el impacto ambiental.
El impacto ambiental, chiquillo, ya es cuando uno ve el efecto del ambiente. Un ejemplo, em, pérdida de la biodiversidad, que en el fondo es pérdida de la flora y fauna, ¿ya? Una alteración o afectación en la fauna, daños en la flora y fauna, contaminación en el aire, en el agua, contaminación electromagnética, por ejemplo, contaminación visual, contaminación de recurso aire, sobrepresión o sobreuso de algún recurso, entre otras cosas. Ahora, lo importante del aspecto ambiental es que estos van a ser los distintos elementos de mi proceso que yo los voy a tomar como el elemento que va a interactuar con el ecosistema, con el medio ambiente. Por lo tanto, cuando ya empiezo yo a ver mi concepto de procesos y empiezo a identificar estos aspectos ambientales, puedo colocar o implementar la o las distintas medidas de control para poder evitar un efecto o un impacto mayor. Chiquillos, esto ha sido la clase del día de hoy. Que tengan muy buen día. Hasta luego.